Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí, hablándole al aire. Perfeccionando algunos detalles. Bueno, veamos cómo se gesta esta transmisión. No estoy muy acostumbrado a mirarme como hablo. Es un poco incómodo, es como un espejo en el cual uno ve todas sus falencias y está como condenado a que esas falencias estén ahí, porque al fin y al cabo las estoy haciendo en vivo y bueno, no puedo editarlas ni volver a grabar como para que esas falencias no se encuentren. Digamos, es algo sincero, porque bueno, justamente lo sincero proviene de no tapar aquellos detalles que lo podían tapar con cera en algunas esculturas, ¿no? Bueno, aquí hay una transmisión sincera. Y bueno, para poder dar un poquito de contexto antes de que acceda mi compañero, básicamente esta sería un primer inicio de programa que pretende por lo menos ser un programa habitual de los lunes y que tampoco pretende tener mucho público porque las pretensiones idealizan e idealizar algo nunca termina muy bien. Más bien yo creo en el curso natural de este tipo de actividades. Por eso me gusta improvisar, no es que me guste tener cosas escritas, a mí es muy extraño. Pero a lo que iba, divago mucho también, es que este tipo de actividad, ahí se unió Leo, mira. Bueno, este tipo de actividades debería darse habitualmente los lunes entre las 20:30 21 horas para generar lo que, bueno, denominé un conversatorio experimental. ¿Por qué conversatorio y por qué experimental? Bueno, experimental básicamente porque es algo que nunca lo hice, ni pensé hacerlo. Bueno, sí, lo he pensado un tiempo esta parte, pero no con anterioridad ni antelación del hecho. Eh, y por eso es experimental. Y conversatorio porque cualquiera puede... no es porque cualquiera, pues es abierto. Conversatorio experimental abierto. Conversatorio porque no es un debate, ni es una exposición, ni pretende generar artículos como para que uno tenga acceso a un material de estudio, no, para nada. Es más bien un tema y poder charlarlo, conversarlo con quien esté del otro lado. Por ende también es abierto, que quien quiera pueda participar de él mediante comentarios o incluso, ¿por qué no?, mediante una asignación al video de este reel en vivo. Y bueno, podamos hablar y tirarnos diferentes ideas en diferentes momentos, con diferentes temas. En este momento tocó justamente lo personal y lo político, es lo que me gustaría hablarlo en este momento, por eso lo titulé así. Lo titulé entre comillas, porque solamente subí una historia para promocionarlo, para hacerle publicidad o marketing o propaganda si se quiere. Hola Diana, un gusto tenerte por aquí. Antes estuve yo, ahora estás vos. Bueno, lo invito a Leo que cuando quiera se sume, porque está ahí como espectador. Y a lo que iba es que, bueno, hablando también desde una mirada de la ciencia política, que es lo que a mí más me toca de una forma personal, vale la redundancia con el título, y desde la psicología social, que es la parte que le toca a Leo. Y bueno, charlarlo y poder ir
conjugando nuevas ideas, conclusiones, etcétera, para, bueno, para que este conversatorio también se genere como un espacio en el cual podamos expresar ideas, para que este conversatorio pueda crear... Uy, yo estoy al revés, ¿no? Cosas de ser novedoso, de ser novato. Bueno, ahí Leo parece hecho de cuerina, pero no, no lo es. ¿Me Bueno. escuchás, Seba? ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo, ¿cómo te encontrás? ¿Todo Mi bien y benemérito vos? querido. Todo Che, bien. déjame girar la cámara que no Sí, estoy haciendo el intento. somos muy improvisados. Mira, qué buen catering. Me acaban de traer. Salud, Leo. Qué genia. Estaba diciendo también que me veo extraño porque es como que no puedo corregir absolutamente nada de lo que estoy viendo y es como un espejo, ¿viste? Con un espejo no podés corregir algo, lo que ves es lo que está. Pablo, justo te tenés que ir. Pablo iba a formar parte justamente de estos conversatorios en un principio, pero bueno, nunca podemos coincidir con horarios ni tiempos. Una pena, pero bueno. Después miralo, si tenés ganas, ¿no? Si no tenés ganas, no lo hagas, básicamente. Uy, se salió Leo. Bueno, en fin, sigo entonces con lo que sería la introducción de esto. Básicamente es generar un espacio donde podamos expresar inquietudes, expresar temas, expresar cosas que nos interesen a todos, ¿no? No, no solo a mí ni a con quien esté compartiendo esto, cualquiera que quiera sumarse. Y sí, así es el modelo. Sí, no hay, no hay opciones. Hay ensayo y error. Como todo lo audiovisual o más audio también. Sí, los operarios de radios deben conocer este tipo de circunstancias muy bien. Y, y bueno, también que quien esté del otro lado, no sé si hacerlo en este momento o no, cuando por ahí haya más gente que le interese este tipo de transmisión, no es por desmerecer a los que están ahora, pero sí para que haya más pluralidad, que la gente misma pueda elegir un tema mediante el cual podamos expresarnos libremente, hablarlo. Muy redundante, ¿no? Estoy un poco repetitivo, parte de la novedad. Bueno, Leo, ¿me escuchas? Seba, ¿cómo estás? Todo bien, no te veo. Me gustaría girar mi cámara, pero estoy intentando. Bueno, es lo que hablábamos. Justamente el arte de ser un novato. Es lo improvisado. De última, Sí. en todo caso, sos mi espejo, como decías recién. Bueno, vos mirame a mí y todo lo que yo haga mal, vos no lo hagas. Por ejemplo, si yo qué sé yo, me empedo acá, bueno, bueno, mira, está haciendo cagada entonces yo no lo hago. No, Ese es otro detalle. acá te acompaño Tomar en ese sentido a la algo distancia. más de por medio para amenizar el hecho, para que las cosas se Ahí den está. de una forma más... Oh, ¿Cómo parecés estás? todo un señor, la última vez que te vino no tenías barba ni tenías ese corte. Barba siempre tuve, ¿eh? ¿No te acordás? No, ¿Hace era, cuánto te bueno, pero era más fuiste? joven. Pero es como la mía ahora. Dale, vos no te ves. Parece que te fuiste hace 10 años, no sé. Bueno, hace 10 años también la tenía, así que Bueno, el tiempo no es el mismo para todos. estaba escuchando En tu fin. introducción. Sí, Interesante. te vi ahí que estabas un poquito escondido. No, estaba prestando atención. ¿Viste? Ah, bueno, prestada nomás. No se la des. Bueno, en fin. De lo que íbamos a hablar en este momento era justamente de cómo se titula este tipo de cuestiones, que es lo personal y lo político. Eh, se habla de lo personal desde la perspectiva individual, ¿no? Que es donde
podríamos atravesar cierta conversación con respecto a la psicología. ¿La psicología de quién? Bueno, puede ser la psicología del individuo, que está muy cerca de lo personal, por ser persona, algo que, bueno, después podemos hablarlo mejor. Está Como bueno el también... término porque, de hecho, Ujú, persona, si lo etimológicamente viene de somos solo cosas que emitimos sonido, ¿no? Y por ahí, en ese sentido, lo político es lo que nos hace un poco agruparnos, tal vez. claro. En realidad persona no necesariamente tiene que emitir un sonido. Existe en el derecho, mira, por ejemplo, se unió Jessica recién, que ella, bueno, es abogada. eh, Desde el derecho se puede reconocer, por ejemplo, a la persona de existencia no visible, persona por nacer, persona, es decir, la persona es el sujeto de derecho, y palabra de mucha redundancia, sujeto, es decir, que se encuentra condicionado a diferentes condicionantes, valga la redundancia de nuevo, diferentes condicionantes de su entorno y de su contexto, también de su tiempo. Por eso, es sujeto del derecho, eso es una persona. Por lo menos también desde la ciencia política. ¿Por qué la ciencia política? Porque la ciencia política lo que hace es el estudio de las relaciones de poder de los individuos o de los sujetos eh, con respecto a las instituciones que complementan una sociedad. ¿Por qué la complementa? Porque son las instituciones las que administran las sociedades. Tenemos, por ejemplo, en Argentina, un lugar donde el Estado está bastante presente dentro de todo, aunque actualmente haya una disminución bastante grande de eso, algo importante para tocar el tema, eh, donde el Estado está muy presente, no, un poco presente, y existe, por ejemplo, un banco central. ¿Qué es un banco central? Una institución nacional que se ocupa de administrar las relaciones de los individuos con cierto sector de la economía nacional. Es decir, no estamos hablando acá de una persona que viene e intercambia con otro un peldaño de oro, por ejemplo, que el oro es una invención medianamente novedosa dentro de los sistemas legales nacionales y no está legalizado absolutamente por nada. Es decir, no hay ningún papel que no diga nada, ¿no? Es decir, todo tiene un valor porque está administrado, porque está legalizado y porque está homologado. A partir de ahí podemos comenzar a hablar de cómo el sujeto y la persona, ¿no? Porque sujeto y persona son dos cosas diferentes. Bueno, digamos claro. El sujeto se relaciona con la persona, en este caso la institución del Estado. Y se relaciona, ¿por qué? Porque se necesita fomentar las colectividades, se necesita fomentar el sistema social, que para empezar en nuestro sistema capitalista de producción, el sistema social núcleo base es la familia. Acá es donde, bueno, donde la psicología social entra muy fuerte y dice, bueno, estamos los colectivos, ¿no? ¿Qué pensás vos Sí, de esa como parte? grupo primario sí la familia, pero después también digo que como somos sujetos políticos, es un poco eso, ¿no? Es que vamos reagrupándonos todo el tiempo y por eso justamente somos esos políticos. Desde ahí creo que Ujú. no sé qué pensás vos. Y no, a ver, una vez leí una vez leí una definición de familia, si no me equivoco, es de Claudio Mayarenga, que hablaba de la familia como una unión tribal. Es decir, agarro una persona de otra tribu y la sumo a la mía. Eso básicamente es una familia. Y esto se convierte en un Estado, también una persona, ¿no? Porque es una institución. La institución familiar es una institución y es, por ejemplo, una persona. Y no es exactamente una persona individuo. Individuo proviene del latín, que significa indistinto. Entonces, estamos hablando de algo que no puede dividirse ni puede separarse de otro. Individuo. Se se escucha medio mal tu Sí, no, por eso. sonido. Ahí, no lo escuchaba.
escuchás? Sí, se te escucha, pero hay un sonido de fondo medio extraño. Sí. ¿Ahora? Mirá, pregunta Diana acá. ¿Qué piensan de la identificación de las personas desde lo social y lo político? Justamente ayer estábamos hablando, ¿no? Que ayer o anteayer era que yo te pregunté un tema sobre la envidia, desde una definición de la psicología, ¿no? Eh, Sí. Te había consultado por un término que al final no lo encontré. Pegué unas leídas por mis diferentes lugares, pero no lo terminé encontrando. Diana, si se Y quiere sumar, cuando guste. o desde el Eh, anonimato. bueno, había leído, me interesa justamente por eso, porque piensa de la identificación. La identificación desde una perspectiva, yo no sé de dónde está hablando, pero desde una perspectiva antropológica, es una cuestión de identidad. Es decir, una cuestión cultural de lo que yo soy, cómo cómo yo me relaciono con el otro. Es decir, estoy yo y está el otro, está el yo. Es una cuestión muy psicológica, pero también tiene mucho que ver con las cuestiones colectivas y tribales, como veníamos hablando. Y esto es algo que me había interesado porque había leído este concepto de envidia que yo le contaba a Leo, anteayer me parece, sobre una forma de ver, a ver, partiendo de un principio, porque la envidia se tiene en la psicología clásica, más que nada freudiana, por ahí no tengo tan en claro cómo lo tiene la lacaniana, pero bueno, la freudiana tiene un sentido de la envidia muy básico, es decir, de que yo le deseo el mal al otro por lo que tiene, básicamente, de una forma muy paupérrima es esa. Y una forma que se venía gestando, que estoy viendo que más o menos ahora está queriendo alcanzar nuevas formas de interpretarse, es entender a la envidia, no como un deseo del mal al otro, sino más bien entenderlo como una visión de imposibilidad de yo ser parte del otro. Es decir, mi yo está condicionado por ser yo, y no es el otro. Yo no estoy en la tribu del otro, no estoy en su cultura. Y eso es lo que genera eso es lo que genera cierto conflicto entre las personas, entre los individuos. Justamente es un problema que a niveles nacionales ha venido gestando muchos conflictos, ¿no? Cosas que tiene uno y que no tiene el otro, y por lo que en diferentes momentos y en diferentes circunstancias se van generando guerras, se van generando hambrunas, se van generando muchas cosas que terminan obviamente teniendo influencia en lo económico. Por tirar un ejemplo, ¿no? El hijo del presidente Joe Biden, que tiene sus evidentes intenciones en lo que respecta a materia energética ucraniana y que conjuntamente a eso justamente genera y sale a flor de piel un conflicto entre Rusia y Ucrania, del cual está metido la OTAN, que tiene su sede en Estados Unidos, digamos. Hay cosas que, bueno, este tiene, yo no tengo, yo quiero estar, a mí en lo personal me beneficia estar ahí o no estar también, porque no, y genero este conflicto. ¿Para qué? Para que exista una ruptura. Esta es una forma que viene generándose de entender a la envidia, como decía. Pero tiene un nombre, que si alguien me lo quiere decir, yo no lo recuerdo. A mí Eh, lo que se me ocurre, por lo menos lo que se me viene a la cabeza desde donde desde el deseo es mm, nada más que el goce personal de ese individuo, no es más que eso. Como diría Lacan, que lo puso un nombre que tal vez si vos lo buscas en el diccionario dice otra cosa, pero él lo llama como el falo, ¿viste? Esa falta de algo, Falo y eso que falta. me Es falta, que no sé lenguaje lo que que es, tiene. pero que es algo que está ahí, pero que nadie sabe qué es, ni yo lo sé, pero es una falta. Que tal vez eso se convierte o está sublimado en un goce, que tal vez quizás podría ser un deseo, pero es algo Bueno, personal, no es con el otro, es algo, en este caso diría mío, ¿no?
por decirlo, pero quizás sea Ujú, eso, por lo menos con este tema, el de la envidia, ¿sí? ujú. Bueno, me permito discrepar un poco ahí porque no sé si falta es la palabra. Capaz que la ausencia. Porque Ausencia, a uno le hace falta algo que no sabe qué es, que bien como lo definiste vos. Pero en el caso de la envidia uno sabe qué es lo que está envidiando. Entonces la ausencia es algo que no está, pero que vos sabés qué es lo que podría estar ahí. Yo envidio que el otro tenga, qué sé yo, un poder económico que le permita tener cierta comodidad. Bueno, sé lo que es, sé lo que está ahí, que a mí no me llena porque no lo tengo directamente, pero sé lo que es. Entonces es una ausencia, a mi parecer. Una falta yo creo que es más, hace falta algo, pero la falta es más incógnita. No sé qué pensás vos de eso. y como falta, es que en realidad sí, vivimos en falta. O sea, somos castrados, somos tipo castrado, como diría Lacan, ¿no? Por eso estamos buscando eso, algo que nunca alcanzamos y no encontramos porque no sabemos qué es. Pero ¿Qué? está bien. Es como que estamos en un castigo eterno, entonces. Claro, y que justamente, no sé si es un castigo, pero al mismo tiempo buenísimo que pase eso porque nos lleva a tener que movernos a otro lugar, es como desplazarnos de una cosa a otra, ¿me entendés? Sí, es como el deseo, una vez que está el deseo ahí, nunca está satisfecho, sino que simplemente se desplaza a otro lugar, ¿viste? Y como que eso que alcanzaste por ahí ya está, pero sigue, sí, una especie de vacío que también habla, ¿viste? Eso que nunca se llena y no sabes qué es y no tenés con qué llenarlo. Y esa falta, pero eso es algo estructural. O sea, El es pecado original, pero. claro, justamente, ¿viste? Como la A manzana ver, del la árbol, ¿viste? Que no la manzana toques y la es vas a ir a tocar prohibido. igual, pero Justamente cuando me subí comiendo una manzana. Era lo prohibido. Es lo que no podés tocar. Bueno, después, volviéndolo, ¿qué es? ¿no? No sabés, porque en definitiva no había nada, ahí era solo un deseo tuyo de ver qué era, y que en definitiva, de una vez que tocaste, agarraste, alcanzaste y probaste, ya no estaba más ahí, estaba en otro lugar. Es algo que se movió, se desplazó. Ahora fuiste a otro lugar. Fuiste a un vivo en el Instagram a concepto, ver qué era. Y es el concepto quizás no utópico de esté ahí Galeano. tampoco. ¿Eh? Es el concepto utópico de Galeano, ¿no? Como la utopía es como el sol, eso que está ahí solamente para perseguirlo, pero nunca alcanzarlo. Que te obliga a movilizarte. Fantasmático, Fantasma. Si que querés tiene poner un Cortázar, nombre. tiene mucho de eso. Y bueno, Borges también. Ah, Borges ni hablé. Sí, existe esa perspectiva también. Existe la perspectiva del trabajo, existe la perspectiva de que todo esto, de que todo lo que venimos viviendo en realidad, esto es me acuerdo, hay un influencer que se llama Javier Santolaya que dijo una vez que una cosa que me gustó mucho, que es sobre cuál es la ley física, hablaba él, que nos lleva a nosotros a todo este tipo de conflicto que tenemos, ¿no? A que todo sea tan desastroso, a que hay cosas buenas, la vida tiene cosas copadas, ¿no? Pero la verdad que uno siendo una persona que le gusta analizar las cosas es como que un poco aburrido ocuparse de las cosas buenas. Entonces se tira un poco por las malas y dice, ah, bueno, acá capaz que Aburrido hay un poquito o... más de jugo, más de salsa. Sí. Porque las cosas buenas es como que, bueno, ya está, están resueltas, es como un problema matemático con su solución. Entonces, no, vamos a ocuparnos de esto acá que no tiene solución y vamos a rompernos un poco la cabeza. Así somos. Bueno, y decía que cuando Adán, en el mito bíblico, perdón para los cristianos, en el mito bíblico, Adán comió de la manzana del conocimiento, de la manzana, perdón, del fruto del conocimiento, que está en gran debate si era una manzana o El no, pecado pero original. comió del fruto del conocimiento y esto hizo que Dios lo castigue, le dijo que a partir de ahora comerás con el sudor de tu frente. Básicamente le dijo, a partir de ahora vas a laburar, mano.
vas a dejar de tener cosas gratis porque está todo bien, pero yo soy medio fanático de mi ley y no me gusta cómo hacer las cosas. Y, y bueno, y a partir de ahí vino los conflictos. Vinieron que las cosas no se... Vos tirás un plato al piso, el plato se rompe. Y tirás pedazos de vidrio y no van a caer en la forma del plato y va a volver a ser de la misma forma porque justo dio la casualidad que los átomos pudieron reensamblarse en el orden correcto. No, las cosas se rompen, no vuelven a su forma original, la mesa se mancha, nosotros nos morimos, la vida que vuelve no tiene la memoria que tuvo antes. Todo esto forma parte de lo personal, ¿no? También. Sí, o Porque. sea, no es, los hechos en sí, Y todo esto proviene de algo que él denominó la entropía. Bueno, él no la denominó, él denominó este tipo de conflictos como un conflicto entrópico, es decir, como el caos en constante evolución. Según la física, el caos siempre tiende al máximo. Y a medida que nosotros tendemos a ese caos, perdón por la falta de la S, nosotros también tendemos a querer intentar organizar las cosas. Por eso ujú, voy con lo que vos decías de esta visión utópica a lo galeano, de que vamos persiguiendo algo que al final nunca llegamos, porque queremos solucionar las cosas, pero queremos solucionarlas porque tenemos un conflicto antes. Si nosotros no tuviésemos conflicto, no tendríamos que querer solucionar estas cosas. Y gracias a eso, gracias a ese tipo de problemáticas, es que nosotros vamos evolucionando y nos vamos desarrollando como individuos. Nosotros generamos, el humano generó una... Para mí la diferencia entre el humano y el animal es muy clara, es la comunicación. Nuestra capacidad comunicativa es mucho más grande que la del el humano y es la única lenguaje. diferencia. El lenguaje, mucho más grande en el sentido de que, si bien no tenemos una cierta osmosis como las hormigas, nosotros podemos dejar un libro y lo va a leer mi nieto dentro de 900 años. Es decir, es algo que Sufrimos porque hablamos de... lo va a ver, andás a ver. Y en la hora que quiera y atravesamos el tiempo e incluso el espacio. Entonces, eh, esa forma que tenemos de relacionarnos nosotros con el mundo, tan entrópica, tan caótica, es, es un reflejo de nosotros. Esa forma de no llegar nunca a donde queremos y cuando llegamos en realidad estamos queriendo otra cosa. Es un reflejo de nosotros porque nosotros somos así, como dijo Carl Sagan, es el humano, es el universo admirándose a sí mismo, no es la palabra admiración, es el universo contemplándose a sí mismo. Todo lo que nosotros vemos y lo que nos rodea, en realidad es fruto de nuestra interpretación y de nuestra propia reflexión sobre ello. Como individuos, quizás, como colectivos, yo creo mucho más que eso. Y es que sí, en realidad, es que Nietzsche dice algo parecido, que, viste, que no hay hechos y solo interpretaciones, porque en realidad lo que los hechos en sí son meramente cosas del pasado, lo que quedan son las interpretaciones, que uno lo va haciendo a través de una narrativa y de un relato, pero que tiene que ver más con la realidad de uno mismo que, que otra cosa, de ahí por eso es algo como medio ficticio también y fantasmática nuestra manera de ser, porque, La palabra. ¿eh? Me da gracia la palabra fantasmática. Y sí, porque en realidad lo que vamos haciendo es construyendo una verdad a medida que vamos avanzando y relatando algo, pero en definitiva ese hecho también queda en el tiempo y vamos construyendo a medida que avanzamos. Entonces, lo único que queda es el relato nada más, que de hecho se puede resignificar, pero nada más y después volvemos de vuelta a lo mismo. Los científicos buscan una verdad, pero una vez que encuentran una verdad, esa verdad se desarmó y se convirtieron en miles de verdades, y entonces hay que volver de vuelta a hacer y La verdad. Es temazo, como, temática para hablar, la verdad. Bueno, decía, por ejemplo, Foucault que la verdad se produce por medio de las relaciones de poder. Coincido mucho con esto. La, la reflexión sobre si algo es
real o no, es otra cosa, porque conlleva un razonamiento. El razonamiento es siempre, hay algunos razonamientos inválidos, pero bueno, no hay caso. Pero el razonamiento es válido. Y mientras yo tenga una forma de razonar y llegue a una conclusión, entonces eso va a ser un hecho razonable. Ahora, la verdad es producto de las relaciones de poder, porque el poder es el que genera la verdad. Si yo te digo que esto es así, porque yo quiero que sea así, bueno, es verdad, ya está, punto. No, Pero es la otra tu forma puede ser otra, realidad, no, porque así, bueno, es así, ya está. claro, es tu Eso es una... realidad, ¿Eh? es tu realidad, no es una verdad, es tu realidad desde tus hechos, de tu percepción. Claro, pero si ahora, y mi percepción está A ver, de que la condicionada. verdad existe en algo, sí, obviamente, pero después está como cada uno interpreta una verdad o verdades. No, obvio, pero si mi percepción está condicionada, por ejemplo, si yo creo que cierta cosa está bien, porque ya hay un trabajo hegemónico detrás. Yo creo, por ejemplo, que los cuerpos flacos son más estéticos y más lindos, porque hay un poderío hegemónico detrás que viene gestando eso. Eh, entonces, lo que yo estoy creyendo es una verdad, porque es una verdad generada desde el poder. ¿Y cómo sabemos que es una verdad? Porque básicamente está instaurada. No estoy Porque está hablando acá construida. de una manipulación. Acá no estoy hablando de una manipulación, estoy hablando de algo que yo creo, estoy convencido de que es así, y para mí es la verdad, es mi realidad, pero proviene de una intrusión hegemónica, proviene de una ejecución del poder venida desde arriba. Entonces, la verdad en ese caso puede ser generada, o sea, es generada desde las perspectivas del poder. Cosa que el razonamiento por ahí dice otra cosa. El razonamiento es según qué tipo de razonamiento es la conclusión que tenga. No es lo mismo un razonamiento místico como un razonamiento científico, ponele por caso, convicción inocente. ¿Qué es eso? Podés definirlo. Ah, convicción inocente, claro, de lo que yo estaba pensando, yo pienso que es un hecho que viene de mí y que no lo es. Creo que se refiere a eso. El problema Eh, que dice, a ¿viene? ver, léelo y contestale, a ver. El problema que me encontré con la filosofía es que perdía tiempo buscando eso que nunca llega. Y sabemos que no llega. Y, no, y comencé a verla desde una herramienta para trabajar la vida diaria. ¿Y cuál es tu herramienta? O sea, ¿con qué? ¿Cómo la trabajas? Convicción inocente. No Y entiendo. ella es psicóloga social, o sea, yo creo que puede venir desde ahí. La filosofía como una herramienta porque te otorga ciertas preguntas incógnitas y vos mediante esas incógnitas ejerces tu propia respuesta y podés dar solución. Sí, pero ella dice que encontró con que era una pérdida de tiempo en la filosofía. Entonces, Eso es mm, muy creído otras de todo el herramientas, mundo. pero sí, bueno, La otra sí, vez estaba pero viendo gente que decía que la filosofía no servía para nada y que si vos te recibís de profesor de filosofía o de algo de filosofía, lo único que podés hacer es dar clase. Hermano, el método científico que permitió que Albert Einstein descubriera la existencia de la relatividad y la dilatación espacio-temporal proviene de la filosofía. Es que me vienen a hablar esta gente, pero bueno. Tenemos un láser y podés prender la tele por la existencia de Platón, si se quiere. Pero bueno, ¿viste? La filosofía es lo mejor del mundo. Para mí es un dolor de cabeza el reverendo Boche, pero es base social. lo que decís, ¿quién dice? No es construido por nosotros, es totalmente influenciado por otros desde que nacemos. Y sí, obviamente, empezando por nuestro grupo primario, que es del lugar de que salimos todos, ¿no? En el que habitamos y algunos toda su vida en esa célula narcisista, como la dice Freud, nunca salimos de ahí. Yo creo que siempre salimos de muchas cosas. Una vez le preguntaron a Freud qué pensaba de la reencarnación y
la respuesta de él fue que si existe o no existe lo ignora porque al reencarnar nos olvidamos de nuestros hechos pasados. Eso es la base de todo porque dijo él, creo que, no sé si será un dato certero, había dicho, porque el cerebro solamente soporta 7 veces la psicosis. Entonces imagínate reencarnar constantemente y eternamente y No, volver a tener las no mismas sé si enfermedades siete, mentales. pero lo cierto es que todos los días tenemos, aunque sea un momento psicótico, ¿no? Cuando soñamos estamos completamente en la psicosis, estamos alucinando y delirando porque el sueño es un delirio y estamos en un estado de psicosis, ¿viste? Hasta que nos levantamos, despertamos. Eso Obviamente que que hay tiene algo gente más. que despierta y queda atrapada en esa psicosis, ¿viste? Y vive ahí por un periodo de tiempo, del día, pero Y sí, eso es algo que también se desarrolla conjunto a lo político. Bueno, sí, y un que, autor que está es que muy de sí. moda en el último tiempo es Byung-Chul Han. Que Byung-Chul Han viene a hablar Ah, sí, sí. de la confluencia entre la sociedad neurótica, creo que le llama justamente así, la sociedad neurótica y la sociedad viral. Porque si anteriormente teníamos un problema en la Edad Media, ponele, con las plagas, era un problema que azotaba a la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos acceso a curas, ni teníamos acceso a la salud, a la salud y al método científico que tenemos hoy en día, gracias a filosofía. Eh, Sí, ¿no? Después, con la llegada de los problemas del tema capitalista, comenzamos a tener una problemática más relacionada con lo neuronal. Eh, las problemáticas sociales, las problemáticas de la psicosis, por ejemplo, como lo decís, las problemáticas con el estrés, con la depresión, con todas estas cosas, los chinos y los japoneses lo saben mejor que nosotros, y que posteriormente en Wuhan, como había pasado en la época de la pandemia, se generó otra vez, de nuevo, un problema que tiene que ver con los virales. ¿Sabés hace cuánto no pasaba algo de esa magnitud? Bueno, una pandemia. Y entonces se gestaron las dos cosas en ese momento, ¿no? Lo neuronal y lo viral. Es como que tuvimos una sopa de todo conjunto, de todas las problemáticas humanas en una sola resolución. Entonces, bueno, a partir de ahí viene a trabajar con esto. Y volvemos de nuevo a lo anterior. Volvemos de nuevo a tener problemáticas con las que no podemos lidiar y lidiar con ellas ahora conlleva incluso otra cosa, porque conlleva incluso también problemáticas mentales. Conlleva, como sucedió acá en Argentina, aislar familias que aumentó, llevó el índice de violencia intrafamiliar por las nubes. Sí. Aislar a las personas con problemas de drogadicción del consumo de estupefacientes constante, llevó los índices de violencia por las nubes. Y ni hablar de la cantidad de cuestiones que hubieron a nivel clandestino. Digamos, existieron muchas problemáticas que tienen que ver con no saber lidiar con el individuo, con su forma de ser, porque el individuo al final es un sujeto, es un sujeto colectivo. Y pretender que deje de ser colectivo porque a alguien se le canta es una fantasía, es una forma de, de, de interpretarnos de forma muy liberal. De forma liberal me refiero a la ideología liberal, porque creo que era Sí. Hayek, este autor que Milei tanto ama, que decía que el humano no es un ser gregario. Decía que el humano es un ser que solamente puede confluir por su individualidad y su forma de ser y no tiene por qué tener colectivismo. Bueno, hay que preguntarle a Hayek si No, tuvo amor de la madre, porque se ve que claro. no. No sobreviviríamos. No, no, para nada. Inclusive hay Porque, experimentos. de hecho, si vamos al caso, al carozo de la cuestión, como decís, en realidad nacemos prematuros, porque en realidad biológicamente, como mínimo para nacer necesitaríamos 2 años como los caballos, ¿viste? Pero nacemos antes de tiempo por una cuestión biológica, ¿no? Que una madre no puede estar 2 años para parir una criatura, por eso nacemos prematuros. Y No, imagínate necesitamos, cómo se pondría el patrón si dice 2 años, tengo 2 años más de no cobrar sin sé, laburar. No, no laburaríamos nunca, pobre sea. seríamos, claro, pero Revolución es feminista por algo las lógico, ¿me nubes. entendés? Ya desde ahí, o sea, es imposible decir que uno no puede vivir si no está agrupado, porque no hay forma de que alguien sobreviva.
Instinto no tenemos, porque si no seríamos animales. Hay un Somos hecho, anormales, por eso somos incoherentes, irracionales. hay un hecho histórico, un papa, no estoy recordando en este momento el nombre, que quería generar nuevamente el lenguaje adámico. El lenguaje adámico es el lenguaje con el que se manejaba Adán y Eva en un principio, que no tenía ninguna relación con nosotros, porque nuestro lenguaje proviene de la separación, según el relato bíblico, de la torre de Babel, de la separación de las personas para que estos no puedan entenderse unas a las otras y no puedan construir comunicación, que estamos hablando anteriormente. Entonces este papa quiso, creo que era un papa, no me equivoco, lo voy a buscar cuando termine esto, eh, quiso revivir el lenguaje adámico. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, el nudo gordiano, lo más fácil, cortar el nudo. Bueno, agarramos un montón de pibitos, lo metemos dentro de una sala y ¡pum! Dale de comer y ya está, que se críen así, que nadie les hable, que nadie les dé mimo, que nadie les dé cariño, vos miralo por la ventana y ya está. Obviamente todos estos pibes murieron, pero no murieron por hambre, no murieron por frío, no murieron por ninguna razón exterior física, murieron por cuestiones que su mismo cuerpo reclamaba, cuestión de afecto, cuestión de cariño, cuestiones psicológicas que nos obligan a nosotros a tener nuestro cuerpo bien porque nos sentimos Claro. bien, porque sentimos que es una necesidad ser seres gregarios. Entonces cuando viene alguien liberal a decirnos, no, porque el humano es esto, porque el libre mercado, bueno, pensá un poquito en cómo nos vamos a morir todos y cada uno piensa en lo que se le canta a tú. Perdón por la palabra, es que me pongo un No, no poco... sé, habrá, seguro que escuchaste hablar sobre, viste, los niños ferales. Claro, los Bueno, niños y ferales, por ejemplo. es Pero el un niño feral no ejemplo se de cría sin cómo, ningún tipo de afecto. ¿eh? El niño feral no se cría sin ningún tipo de afecto. El niño feral se cría con cierta conexión con la naturaleza, con cierta conexión a algunos animales, como por ejemplo el mito de Roma, que es esta de Rómulo y Remo, que los crió una loba. Hay un acercamiento a algo ahí. En Vos ponés a criar cambio, a un chico con perros y va a pensar que toda su vida es un perro y va a actuar como perro. es Sí, ponelo que va a actuar como lo a un cerdo, a, no sé, a un cerdo a ser criado por dos perros y va a actuar como cerdo, porque es su naturaleza, no va a perder ese instinto. Es muy distinto a nosotros, los humanos. la pregunta entonces, ¿y si lo pones a existir, pero sin ser criado por nadie? Como hizo este sujeto que quería revivir el lenguaje adámico, ¿qué pasa? ¿Acaso se convierte en la nada misma? No sobreviviría, porque de hecho, No. primero que necesitas el afecto y después hay todo un proceso de aprendizaje y es por eso cuando yo te decía el hecho de que nacemos prematuro es justamente por esa cuestión de que para necesitamos como mínimo nosotros 5 o 6 años para recién ahí más o menos empezar a que nuestra psiquis tenga algún, no sé, un rasgo, algo de evolución mínimo como para poder a sobrevivir por sí mismo, ¿viste? A movernos. Si no, no sobreviviríamos. Aparte necesitamos el afecto del grupo, del que venimos, nuestro padre, nuestro grupo primario, si no es imposible, no existiría. Hay Bueno, forma de que es, sobrevivamos. es una óptica, es una forma de entender también la necesidad de comprender. Por eso me gusta relacionar lo político con lo psicológico. Y que justamente, bueno, De yo hecho, digo, somos políticos por eso, ¿no? Porque de hecho tenemos que negociar todo el tiempo también con el otro para subsistir, si no, tampoco no hay forma. a ver, ¿qué decís de ese comentario que vino ahí? La psicología social nos viene a mostrar las infinitas Ah, no, formas no, de no, el último, el último. pensar, sentir y hacer, sí, pensar, sentir y actuar. Sí, obviamente, de hecho, No, el último, Moca. ay, ¿cuánto que dice? Te lo leo. Y si reconoce al humano, si se reconoce al humano como seres con necesidades sociales, ¿por qué no a una vaca, a un cerdo? ¿Por qué se los aísla si se sabe que una persona de esas características no sobreviviría?
Es un comentario claramente antiespecista. Si reconocemos al humano como seres con necesidades sociales, y bueno, y justamente porque carecemos de instinto, no tenemos instinto nosotros. El animal Como sí. ¿no? ¿Tenemos el instinto de supervivencia? ¿Un instinto No, materno? no Igual que el sobrevivimos. perro. Me gustaría verte a vos haber sobrevivido solo del primer día que te parieron. ¿No Ah, no, sobreviviría? yo no dije solo. Yo Bueno, dije que tengo instinto de hablando, bueno, de supervivencia. humano en sí, ¿no sobreviviría? Creo que no. No hay forma de que sobrevivas. El chico con la vaca, con el cerdo, pregunta, ¿por qué se los aísla si se sabe que una persona en esas características no sobreviviría? Yo creo que no es de interés justamente de las personas que los aísla que sobrevivan. Yo creo que es porque sobrevivir es como una palabra también un poco extraña. ¿Qué es sobrevivir? Es seguir viviendo, básicamente, a pesar de ciertas circunstancias. Eso es sobrevivir. Y yo no sé si un animal en esas circunstancias está viviendo realmente. No vive. Es un ser que, bueno, sus funciones vitales están, pero vivir. El animal también, hay animales que son esteparios, como ciertos lobos, Germán Gese, y hay otros que son gregarios, como, no sé, las ovejas. Eh, Mirá, yo he entonces, visto en no grupos sé de si animales, está regulado una forma de decir que viva. Y por ende no sé si sobreviviría. Y es y si que sobrevive, no, el pero por objetivo es que ejemplo, sus por funciones instinto, vitales se mantengan. ¿cómo? El objetivo es que sus funciones vitales se mantengan. ¿Para qué? Para pasar a ser un producto. Es decir, se lo ve al animal como un producto, no se lo ve como un ser sintiente. Y Y eso sí, es quizás. una de las grandes falencias que también tenemos, ¿no? Valga muchas cosas. Yo soy carnívoro, yo consumo carne, pero eso no significa que lo que yo haga sea una varilla de la moda. Yo no sé si comer carne ni me hace más malo ni me hace más bueno. Sé que tiene su influencia. Sé que, sé que formamos parte de una cadena de producción y que el animal forma parte de esa cadena de producción, pero yo también a mí mismo me refiero como una persona anticapitalista. Entonces, ¿estoy de acuerdo con esa cadena de producción? No, tampoco estoy de acuerdo con las grandes multinacionales ni grandes empresas como Coca-Cola, y sin embargo acá estoy tomando Coca-Cola. Eso es lo que hablábamos hoy, de la naturalización, de cómo una persona comienza a decir que algo es verdad por un poder hegemónico venido desde arriba. El tema de los animales proviene de mucho antes de que podamos razonarlo, inclusive. Una vez escribí algo al respecto que habla sobre la Biblia, cómo viene a formularnos a nosotros como seres que están cercanos a Dios y a sus pies, y a los animales como meros instrumentos para poder ofrecer, para poder subsistir o para poder ofrecer sacrificios a estos dioses, a este Dios en este caso. Ni hablemos de los griegos que tenían a los animales como objeto de sacrificio en algunos oráculos. Había, por ejemplo, algunos que incluso buscaban a las tripas de las cabras. Es decir, el mero instrumento, no son seres sintientes, no tienen almas según algunas religiones. Perdón, tienen almas pero no están destinadas a ningún lugar. Cosa peor se le ha destinado a los indios y a los nativos latinoamericanos, mejor dicho, indios, no, nativos latinoamericanos precolombinos, que se ha llegado a decir que ni siquiera tenían almas. Ahí es donde nosotros podemos ver un poco también la cuestión hipócrita esta del especismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros criticamos a los colonos, decimos, no, ustedes trataron para el objeto a los indios, lo trataban peor que los animales, dice que. Y bueno, entonces, ¿por qué de repente cuando vemos cómo hicieron de ellos parte de la cadena productiva de los europeos, no podemos decir lo mismo de los animales? Sí, naturalizamos muchas cosas. Es parte de una problemática que requiere una desnaturalización de esos hechos. Y para desnaturalizarlo requiere una nueva visión de las cadenas productivas, de ver desde una perspectiva anticapitalista. Tema aparte. Muy político ya eso. Sí. Pero está bien, no sé, de hecho, creo que, Perdón, por ejemplo, en el animal, ¿cómo? perdón por mi monólogo. Seguimos. Está bien.
No, justamente te decía, el hecho, en una manada de animales, si el animal tiene que sacrificar una de sus crías en pos de la supervivencia de toda la manada, lo va a hacer por una cuestión emocional porque no la tiene. Y eso es una opinión mía y pienso que si así lo hace, nosotros no lo haríamos, no podríamos hacer. Yo no tendría ese para hacerlo. No sé si no podríamos. Vos lees la Biblia, me remonto porque es la Biblia es nuestra forma de pensamiento. Es la base del pensamiento occidental. Lees la Biblia, la muerte del hijo como producto, como mal necesario para el acceso al paraíso, es algo bastante recurrente. O sea, sí, se han hecho esas cosas. Inclusive hay gente que tiene, bueno, si no, vámonos a hoy en día, si vos te vas a ciertas partes, se han matado hijos por, dice que, estar fuera de la normalidad, es decir, tener enfermedades mentales. Matamos a los chicos Down, matamos a los chicos con autismo, los chinos, qué sé yo, inclusive por no pertenecer al mismo tiempo de nacimiento, algo que es completamente ilógico. Tengo un primogénito que como es varón y nació antes es más importante que el otro. Sí, hay problemáticas con eso de los hijos. Con los animales eh, hay también un tema. No sé, no estaría tan informado con respecto al comportamiento animal como para poder decir, este es la forma en la que se llevan con sus hijos, pero creo que sí, hay un instinto materno. Bueno, pero El eso modo, se revisa, o sea, ¿no? Por eso justamente creo que hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? Hemos ya, bueno, no hemos parado de matarnos entre nosotros, pero sí hemos ya reprimido ese instinto, pues, pero justamente por una cuestión emocional que está ahí, creo que cuidamos más a nuestro pasto. sí. Bueno, vamos finalizando. Dale, Seba. Vale, salió lindo Como para ser experimental. Gracias a los que después hayan estado viendo, a los que participaron. iremos Muchas gracias. arreglándolo para la Seguir próxima. el próximo lunes a las 20:30 o 21, estaré diciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Leo. Nos vemos, cuídate. Igualmente. ¿Querés decir algo antes? No, no, todo bien. Ya estaba saliendo. Es que yo no sé cómo se sale, ¿viste? Yo Cosas de la tampoco estoy producción. buscando y bueno, si no Acá. seguimos hablando por lo... Bueno, seguía hablando. Bueno, ahí charlamos un rato en anonimato. Dale, dale, dale.